Bienvenidos al Oráculo del Pensamiento y la Expresión, una experiencia filosófica en la red. Hola a todas y a todos. Ahora en el Oráculo del Pensamiento y la Expresión presentamos relojes celestes, tiempo para la inactividad. Cuida que tu reposo y tu contemplación no sean como las del perro delante de una carnicería. El miedo no le deja avanzar, el deseo le impide retroceder y abre unos ojos tan grandes como bocas. Nietzsche. ¿Alguna vez pudiste quitar la viga de tus ojos y ver amanecer un cielo sin piedras en tu corazón? Arturo Mesa. ¿Cuándo o hace tiempo fue en el que paraste y dejaste de hacer cosas? ¿En qué momento tomaste un suspiro y decidiste echarte en la cama, en el piso, en el pasto, en la banqueta y dejar pasar el tiempo sin preocupación inmediata alguna? ¿Cuándo fue que rodaste, reíste, gritaste sin culpa y te rascaste la panza, tumbado al sol? No precisamente en la playa, sino en el patio o azotea de tu casa, en tu trabajo o en tu escuela, en el centro comercial, en el jardín. ¿Cuánto hace fue que apagaste el celular y te diste tiempo para cerrar los ojos y ver para tus adentros el camino que desearías recorrer antes de que las obligaciones, deberes y compromisos, algunos de los cuales tú no elegiste, te llamen nuevamente a la vida laboral y productiva? ¿Cuándo fue que te experimentaste en la zozobra y el lujo de las horas vacías? Ahí donde la inactividad se revela como el estado esencial de la existencia humana. Ahí donde el pensamiento, el sentimiento y el corazón se ponen en acorde con la naturaleza y la vida total. Es decir, ahí donde el rendimiento, la eficacia, la fama y el dinero no son requisitos para la felicidad. ¿En qué momento renunciaste a la contemplación? ¿En qué fase de tu vida te ataste al reloj y al calendario que marcan el ritmo de tu existencia? ¿Cómo fue que te dejaste seducir, manipular y extorsionar por los dispositivos electrónicos de comunicación e información que publicitan cada una de tus actividades antes y después de efectuarlas? ¿Por qué te entregaste al plan y programa de que el vivir consiste en estar siempre ocupado en actividades rentables y de optimización del tiempo, adquisición de distinción, lujos y hasta extravagancias? ¿Dónde quedó tu voluntad de verdad, de libertad, de sinceridad, de diálogo y compromisos dignos con los semejantes y, claro, contigo misma? En la sociedad contemporánea, la del tiempo computacional e informacional, pareciera que las personas nacen con una gran obligación, la de la autoproducción, que por supuesto no es posible sin otras obligaciones menores: productividad, eficacia, fama y comunicación. Punzantes obligaciones que, como heridas que jamás sanan, provocan permanentemente el cansancio de las personas y desde luego de la sociedad. Obligaciones asumidas también como valores positivos para la dirección de la sociedad, por lo que si alguien se desvía o aparta de esta perspectiva, se le señala, se le visibiliza, se le viraliza como flojo, inútil y desteñido, ocioso, perezoso
y hasta contemplativo, dando por hecho que la contemplación es una cualidad anormal para esta época de la comunicación e información. Los tiempos que corren son los tiempos de la hiperactividad. A los ojos de los otros eres sospechosa o sospechoso si no realizas tareas idénticas a los que ellos hacen. Escondes algo si no vistes, si no caminas, si no comes, si no hablas, si no vas a la moda, si no consumes, etc. Si no te comportas siempre como alguien que, a través de actividades, en ocasiones hasta ilícitas, aspira al éxito y anuncia, promociona, difunde o publicita cada uno de sus logros en sitios, páginas y redes sociales, lo más seguro es que te califiquen como una persona extraña, rara, ajena. Más si no llevas celular en el bolsillo o caminas con él dejando que éste sean tus ojos y oídos, como si no caminaras con tus propios sentidos, o en una ceguera de corta distancia te encontraras. Resulta paradójico que incluso en momentos de parcial o de total ocio, es habitual que los individuos estén al pendiente de las pantallas de sus teléfonos celulares, aun cuando no tengan llamadas o informaciones importantes que consultar, simplemente porque no son ellos quienes disponen de los dispositivos y medios de comunicación, sino que son estas tecnologías las que disponen de los sujetos, los convierten en clientes, en usuarios dependientes de las corrientes de opinión y de las ideologías que notifican que el sentido de la existencia es contar su vida online, es decir, que vivir conectados en línea les otorga distinción, reconocimiento social, popularidad. Lo que realmente sucede es que la sociedad entera ha sido secuestrada o tomada de rehén por las empresas de comunicación e información mundial y global. Aún en días de asueto y en épocas de vacaciones, se atiborra a las personas de actividades y de cansancios. Se trata de robarles su tiempo libre y no dejarlos ser consigo mismos, esto es, extraviarlos en lo mundano y en lo banal, en lo superfluo. En el libro de la Sociedad del Cansancio, el filósofo coreano Byung-Chul Han comenta que en la sociedad actual el exceso de positividad se manifiesta como un exceso de estímulos, informaciones e impulsos. La consecuencia, claro, es que la percepción se fragmenta y se dispersa, y por tanto se ocupa en mil cosas y se pierde en nada, literalmente. Es decir, es como si los medios de comunicación tuvieran el propósito, más bien y en el fondo, de incomunicarnos, de aislarnos, de dividirnos o de aparentar o simular que somos próximos y prójimos, cuando en realidad estamos cerca en la lejanía y lejanos en la cercanía. O sea, en la sociedad de la prisa y de la comunicación vivimos más que nunca aislados e incomunicados. Ya no dialogamos, pues siempre estamos ocupados en subir y en revisar información. La incomunicación y fragmentación social se puede ver lo mismo en reuniones familiares o de amigos, autos, aviones, salones de clase, asambleas,
salas de cine, cafeterías, parques y avenidas, etc., en los cuales los usuarios deambulan consultando sus redes sociales. Es un fastidio que en plena conferencia, a mitad de la proyección cinematográfica, más de un espectador reciba una llamada y se tome el atrevimiento de contestar en voz muy alta para que todos se enteren. O en la comida o cena familiar, sucede que todos los presentes se encuentran ausentes, dado que cada uno está ocupado frente a su teléfono celular, su iPhone o su laptop, siempre en mano, que pide por favor no lo distraigamos. En la sociedad de la productividad por la productividad, el mundo se llena de mercancías y las personas se vacían de ayunos espirituales. En definitiva, eres alguien raro o pasado de moda si no acudes a un manager, a uno de esos entrenadores de autoayuda para que te ponga nuevamente en el carril, para que te saque de esa absurda idea de que la felicidad se puede hallar de mejor manera en aquellas actividades que no apuntan al aprovechamiento del tiempo en cosas útiles y logros para el lucro social. O sea, eres anormal si no te conviertes en un emprendedor y también si no te muestras como deprimido, como caído en la necesidad de acudir a una de esas corrientes sociológicas y psicológicas de reconstrucción, de reinvención, de desintoxicación. Está claro que en el mundo de la hiperactividad, en donde el tiempo es dinero, la contemplación no es más que un estorbo, pues es perder el tiempo. Aquí contemplación es igual a inactividad y la inactividad como tal es improductiva y no trae reconocimiento a la meritocracia. La contemplación evita que la persona se autoproduzca. Por autoproducción hay que entender el hecho de la exhibición y certificación, o sea, búsqueda de visibilidad, que todo el mundo sepa y hable sobre él. Actualización permanente de la información en los sitios y páginas del ciberespacio para que los usuarios puedan seguirlo y ser una figura pública capaz de influir en las tendencias o en el gusto de los usuarios y, por supuesto, incrementar el flujo de datos y de ingresos monetarios, dado que aquí la autoproducción, ante todo, es un negocio, un comercio, una transacción. Aquí para nada existe la gratuidad. En la vida productiva, el trabajo no es una fiesta, no es gozo ni deleite, es un castigo. En cambio, en una sociedad que no camina o que no corre según el impulso de la productividad mundial y global, a la par del modelo de negocios, las actividades son a contrarreloj de la fábrica, de la escuela, del entretenimiento o de la vida laboral. Cuando el trabajo nuevamente adquiera un carácter lúdico, divertido, de gozo y de deleite, como acontecía en las comunidades arcaicas, entonces el hombre y por supuesto la sociedad ingresarán en el tiempo de ocio y de libertad, es decir, algo así como en el tiempo de los dioses. En esa esfera el tiempo no es aditivo, no es sumatorio, no es acumulativo, ni siquiera numerable. Es un tiempo lleno de inactividad. La vida contemporánea reclama tiempo para la inactividad.
En la sociedad del tiempo computacional e informacional, no se puede andar perdiendo el tiempo en esas cosas del ser, puesto que las del hacer son el punto central de todas las acciones y relaciones. La sociedad del tiempo computacional e informacional se abre por entero y estructuralmente para que las personas no tengan tiempo para perder el tiempo. Se autoprotege, paradójicamente, en el cansancio y aburrimiento, aún en el tiempo libre de las personas. Se intensifican el rendimiento y el consumo, o bien la autoexplotación. La gran aspiración de las personas en la sociedad del rendimiento y de la prisa consiste en exigirse al máximo, es decir, exprimirse hasta la última gota de sudor, dar todo lo mejor de sí, bajo el convencimiento de que con esta actitud la felicidad le sonreirá toda su vida, como premio a su entrega y esfuerzo diario. No es cierto. Esa es la idea de todas esas lógicas de emprendedurismo que le roban el tiempo de belleza, de bondad y de verdad a las personas y las encadena a una ilusión, engaño, mentira y simulacro del bienestar. ¿Cómo puede haber bienestar si la vida es obligada a agotarse en el cansancio de actividades del rendimiento que buscan la eficacia, el lucro y la fama? Es un hecho que las comunidades humanas, en donde la organización social propicia espacios de esparcimiento, actividades de ocio o tiempos de inactividad, las personas gozan de salud, trabajo y auténtica felicidad, puesto que la inactividad, que no produce nada, constituye una forma intensa y esplendorosa de la vida. Esto es, la inactividad, como el meditar, reflexionar, soñar, cantar, bailar, pintar, escribir, jugar y festejar, son las que dan sentido a lo humano. El trabajo, el rendimiento, la eficacia, etc., entonces no deben ser una obligación, sino actividades inactivas, recreativas y formativas, como sin duda lo eran en las sociedades muy antiguas o del pasado remoto. Se considera que el tiempo libre o de inactividad trae de compañera a la contemplación. Comprender que quedarse en cama, en casa, tirarse al piso en la sala, en el jardín a ver pasar el día, siguiendo el traslado del sol, rascándose la panza o la cabeza, observando las figuras de las nubes, es comprender que cada segundo contiene al infinito, como la totalidad del cosmos está en cada semilla, en cada hoja, en cada tallo o en cada flor. El tiempo para la inactividad es por esencia sagrado. Es como el sentimiento religioso que mira y se entrega a la divinidad. La contemplación es la producción de la inactividad, y la contemplación se opone al tiempo que empuja hacia el contexto de lo material, acumulativo y exhibicionista. Se sabe, de hecho, que el sentimiento de integración con el cosmos es el que estaba a la base de cada una de las actividades con las que las sociedades arcaicas resolvían los asuntos de la existencia, tanto prácticos, teóricos, estéticos y religiosos. Convendría, desde luego, volver a situarnos en el tiempo de actividad arcaica, o sea, en un tiempo de originalidad y de autenticidad. Lamentablemente, varias corrientes filosóficas, al no renunciar al coqueteo con la producción capitalista, material y espiritual de la existencia,
cayeron en el uso de artículo o doctrina de la autoayuda. Tales corrientes filosóficas devinieron en una sociología o psicología del tiempo libre, suprimiendo así los aspectos arcaicos y fuerza revolucionaria de la inactividad, tales como el de la contemplación, precisamente. La contemplación, asumida como una actividad, forma el carácter de lo verdaderamente humano. En la inactividad no corre la prisa, por el contrario, se requiere de silencio, de calma, de paciencia, de escucha. En la inactividad, que no quiere decir pasividad ni neutralidad, se advierte que el sentido último de la vida es lograr poner fin a la preocupación de la supervivencia. O sea, el fin último del trabajo y esfuerzo humano es la inactividad. Marx decía que una vez que la sociedad hubiera satisfecho sus necesidades más inmediatas, entonces el hombre podría dedicarse al arte, o sea, a la música, a la poesía, a la pintura, al baile, al canto y por supuesto a la contemplación. En definitiva, comenzar a vivir y en plenitud. La contemplación es entonces una poética del tiempo. Nietzsche decía que el libre pensador, en cuanto genio de la contemplación, brilla en la inactividad. El peligro de ello, ya ha quedado advertido, es que dedicarse a la contemplación en nuestros días resulta una acción de renuncia al conjunto de actividades que simulan el éxito y la felicidad. La contemplación, al ser una actividad arcaica, original y auténtica, es también revolucionaria, subversiva, transgresiva y formativa. El tiempo para la inactividad tiene, desde luego, también compromisos: la belleza, la bondad y la verdad. Es un acto de fidelidad consigo mismo. Es algo así como que si hacemos nuestra vida desde la inactividad, primero hay que recuperar el aire, el agua, la tierra y todos los recursos naturales que han sido explotados y contaminados por la voracidad del tiempo laboral y de la producción, que finalmente termina por asfixiar la vida entera. De ahí que la contemplación sea una acción de depuración. El que vive ocupado en mil cosas, con el afán de lograr éxito inmediato, gana fama y por supuesto dinero, mucho dinero, pero pierde piso y sencillez. Soberbia, arrogancia y petulancia alejan a las personas de las demás, pero también de sí mismas. Se convierten en autopatrones o en jefes propios, pero también en esclavos de sí, y son altamente despiadados consigo mismos. De pronto, el que ocupado alcanza honores y riquezas se considera como un dios, pero que cuando advierte su finitud, su contingencia y su imperfección, cae o ingresa en una profunda y oscura tristeza que jamás llega a enfrentar, simple y sencillamente porque carece de tiempo para la práctica de la contemplación. Se ahoga y consume en la angustia, pues ya la capacidad de imaginación, el poder de la fantasía y el pensamiento para la utopía y para la crítica le han sido arrancados, robados, aplanados o en su caso aniquilados por el exceso de ocupaciones o de actividades que jamás le dieron chance,
o tiempo para el tiempo de vivir en la inactividad, que sería algo así como convertir la vida en una gran obra de arte. Tal vez deberíamos considerar darle un vuelco a la estructura del tiempo computacional e informacional para propiciar que la vida justa, equitativa y feliz del hombre se realice como vida inactiva, lo que implica la disposición a salir de la existencia informatizada y digitalizada, es decir, detener el sinsentido de la productividad y del rendimiento en cuanto solamente se conciben como tareas aditivas para la obtención de riquezas y famas. Es necesario, para disfrutar del privilegio de poder echarnos de panza al piso o improvisar bailes y cantos, que las actividades humanas dejen de transformar todo lo que tocan en mercancías. Quiere esto decir que debemos aprender a hacer uso ético y estético de las tecnologías de la comunicación e información para revalorar la esencia de la inactividad humana en cuanto portadora de vida contemplativa, algo de lo que la sociedad contemporánea carece profundamente. No dejen de suscribirse al canal del Oráculo del Pensamiento y la Expresión. Y recuerden que el que vive en la inactividad se percata del suelo en el que se para todos los días y del camino que ha recorrido y del largo trecho que queda por andar. Hay memoria, narrativa y tiempo con aroma. La vida en modo contemplativo vuelve a reintegrarse consigo misma y se contempla a sí misma. El que se encuentra o se advierte en medio de la inactividad, entonces también se inicia en los misterios de la vida, pues la vida entonces se abre, se deja pensar por aquel que tiene disposición, voluntad, tiempo y espacio para esto que es infinito, y en donde los relojes celestes no marcan el tiempo con segundos, minutos y horas, sino con intensidades cósmicas y vivencias terrenales, originales y auténticas, es decir, arcaicas y rupestres. Así que no olviden esto, como tampoco dejen pasar lo que Arturo Meza expresa en su letra de Relojes Celestes, que tierra se escribe con sed y tortura, que Sodoma y Gomorra no fueron una invención de un poeta maldito o loco invertido, y en el trotar de tantos años no se ha liberado, y no contentos con sus pestes han condenado. Los días del despojo y la guerra no han concluido. No,